Buenas tardes, los saludo Oscar Sarabia de la Asociación Civil Compras Estatales en el seminario que está programado para el día de hoy, que es el primer tema principal del programa de capacitación Contrataciones Exitosas con el Estado. Y este seminario o webinar, seminario virtual, tiene como título ¿Cómo contratar con el Estado? Resumen. Algunos me han estado preguntando por qué resumen, ¿no? Porque el tema en realidad de las contrataciones del Estado para poder enseñar a ustedes es bastante amplio. Entonces hoy día vamos a hacer un breve recuento, ¿no? De cómo se realizan las contrataciones públicas en nuestro país, ¿no? Y en las semanas siguientes vamos a ir ampliando estos temas, ¿no? Hoy ya vamos a dar solamente conceptos generales de cómo se realiza este procedimiento de contratación pública y cada semana vamos a ir ampliando un poco lo que hoy día les vamos a explicar. ¿Ok? Por eso que se ha puesto el tema de resumen, ¿no? La semana pasada, cuando hicimos la presentación del seminario, ¿no? Les decíamos pues de que el Estado es un cliente potencial interesante para cualquier proveedor, dadas las estadísticas que se muestran en la página del OCE, esta CONOCE, ¿no? Que nos dicen pues la cantidad del monto y la cantidad de procesos que se realizan en un año, ¿no? Por ejemplo, dice que el año pasado, en el año 2020, se contrataron más de 45.000 millones de soles a más de 25.000 proveedores en más de 49.000 procedimientos de selección, o sea, un promedio de 150 procedimientos de selección diarios se convocan a través del SEACE, ¿no? Y también les hablábamos un poco, ¿no? Que estas contrataciones, como se realizan con fondos públicos, ¿no? O sea, que no es una empresa privada la que está saliendo a comprar, sino es el Estado, y el Estado utiliza el dinero que nos pertenece a todos nosotros a través de las contribuciones que hacemos, ¿no? De los impuestos y otros que se agencia del Estado, ¿no? Entonces, esos bienes tienen que ser bien cautelados. Y la Constitución política establece, pues, que hay un marco general de contratación que debe ser utilizado para que estos recursos, estos bienes, estos fondos sean utilizados de manera adecuada, ¿no? Todo por eso que existen unas normas que regulan estos procedimientos de contratación, pero además estas contrataciones, al tratarse del uso de fondos públicos, acarrean responsabilidad tanto de los funcionarios públicos, que son los que administran estos fondos públicos, y también de los proveedores, ¿no? Los proveedores que participan en estos procedimientos de selección pueden eventualmente incurrir en algún tipo de responsabilidad. Allí la importancia de conocer bien cómo se desarrollan estos procedimientos de selección o estas contrataciones públicas para que ustedes como proveedores pues no se vean en una situación que puede complicar a su empresa, ¿no? Una responsabilidad de tipo civil, una responsabilidad de tipo penal o una responsabilidad de tipo administrativa, ¿no? Que podría estarnos complicando, que va a ser el tema de la siguiente semana, ¿no? Ya desde acá les voy diciendo que la próxima semana vamos a desarrollar el tema responsabilidad en las contrataciones del Estado y justamente vamos a hablar de estos tres tipos de responsabilidades, ¿no? Entonces hay uso de bienes públicos, hay un marco normativo general, que es la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, y esta Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento facultan al organismo supervisor de las contrataciones del Estado a emitir directivas y documentos estándar que van interpretando un poco esta normativa, sentando criterios que también pues van complementando toda esta norma, ¿no? Entonces tenemos ley, tenemos reglamentos, tenemos directivas, tenemos documentos estándar y también ahora tenemos una Dirección General de Abastecimientos que depende del MEF, ¿no? Que en teoría va a controlar todo el procedimiento, ya no solamente de la contratación, sino toda la cadena de abastecimiento del sector público, ¿no? Almacenamiento, presupuesto, ¿no? O sea, todo eso va a estar ahí regulado en esta Dirección General de Abastecimiento. Y también ya está emitiendo algunas directivas, algunos lineamientos que van un poco formando parte del marco general, ¿no? Y también hay un marco normativo complementario a través de las opiniones que emite el OCE, los pronunciamientos que emite el OCE, los dictámenes que puede emitir en cada procedimiento de selección, los documentos de orientación y también el Tribunal de Contratación del Estado ante
la presentación de un recurso de apelación, ¿no? Emite unas resoluciones que también un poco van centrando los criterios de interpretación correcta de la norma, ¿no? Entonces, se dan cuenta que tenemos una normativa bastante abundante y de allí la importancia de que un proveedor del Estado que quiere contratar con las entidades públicas de manera correcta, eficiente y exitosa, requiere pues estas capacitaciones que nosotros hemos programado para ustedes, ¿no? Entonces, desde allá, lo primero que tenemos que aprender en el ciclo de contratación pública, ¿no? Es que estamos hablando de bienes públicos, que hay un marco normativo que es importante saber que existe, conocerlo, ¿no? Y también que estas contrataciones pueden acarrear algunos tipos de responsabilidad en el proveedor, ¿no? Ahora, ustedes como empresarios, ¿no? En el negocio que manejan, un negocio tiene tres componentes básicos e importantes que ustedes deben de conocer, controlar, ¿no? Identificar en sus empresas, ¿no? Para que ese negocio sea exitoso, ¿no? Y estamos hablando pues del producto, o sea, qué es lo que usted vende, qué es lo que fabrica, qué es lo que comercializa, qué es lo que hace, qué servicio brinda, ¿no? qué obras ejecuta. El mercado, que es a donde usted va a ofrecer sus productos, están los clientes y los proveedores, y luego una organización. Si usted en su negocio maneja estas tres cosas bien, entonces sus negocios van a ser exitosos, ¿no? Entonces, conocer bien su producto, hacer un análisis FODA, ¿no? Fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, para saber qué ventajas comparativas tiene usted respecto a su competencia, conocer bien su producto para, si se va a presentar, por ejemplo, a un procedimiento de selección, tiene que saber, pues, si el producto que usted comercializa o fabrica cumple con lo que la entidad pública va a contratar, ¿no? Entonces hay que tener un conocimiento de mi producto, ¿no? Y también tengo que tener un conocimiento de mi competencia, qué otros proveedores existen en el mercado que venden o fabrican o prestan los servicios que yo brindo, ¿no? Y que ya de repente están contratando con el Estado. Yo todavía no contrato con el Estado, pero ellos sí están contratando. Entonces tengo que conocer ese mercado y tengo que también conocer mis potenciales proveedores, ¿no? Porque es posible que yo no pueda satisfacer todas las necesidades, ¿no? Todo el requerimiento de una entidad pública, sino que para ello necesito algunos proveedores, de repente maquinarias, equipos o personal, ¿no? Necesito que proveerme de algunos recursos para poder satisfacer y cumplir con las exigencias de un determinado contrato, ¿no? Y luego necesito en mi empresa, ¿no? Contar con una organización adecuada, finanzas, logística, recursos humanos, personal capacitado, personal confiable, ¿no? Que son temas que vamos a ir desarrollando también, repito yo, a lo largo de las semanas que vienen, ¿no? Vamos a dar esa información para que ustedes puedan manejar esto de manera adecuada. Entonces se requiere tener ese conocimiento, ¿no? Ese conocimiento de estos tres componentes, del producto, del mercado, ¿no? Y de la organización. En el mercado también están los potenciales clientes, que son las entidades públicas. Saber si esta entidad pública, por ejemplo, tiene dificultades para pagar, ¿no? El domingo vi un reportaje en uno de los canales de televisión que hablaban pues de que se le estaba debiendo plata a unos proveedores y que no les pagaban, ¿no? Entonces yo tengo que saber, antes de presentarme un proceso, tengo que hacer un estudio, ¿no? De esa entidad pública, si tiene problemas de pago, si los funcionarios son correctos o no, ¿no? O sea, tengo que conocer también la normativa, tengo que conocer la norma con la que va a contratar, ¿no? Para poder enfrentar y presentarme correctamente y obtener la buena pro y cumplir con el contrato de manera correcta, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es lo que contrata el Estado? El Estado contrata bienes, contrata servicios, contrata consultoría de obras y contrata ejecución de obras, ¿no? Bienes no necesita explicación, equipos, útiles de oficina, servicios, puede ser vigilancia, limpieza, alquileres. Consultoría de obras, acá sí el Estado lo tiene catalogado de una manera especial. Estamos hablando, por ejemplo, de
supervisión de expedientes técnicos o supervisión de la ejecución de obras y elaboración de expedientes técnicos, ¿no? Eso es lo que en el Estado se conoce como las consultorías de obras. Otro tipo de consultorías diferentes a estas entran en este rubro, que son los servicios. Por ejemplo, las elaboraciones de perfiles, proyectos de inversión, estudios especializados entran en este rubro. En servicios de consultoría de obras solamente tenemos supervisión de expedientes técnicos de obra o de ejecución de una obra y la elaboración del expediente técnico de una obra, ¿no? Y bueno, y construcción también, ¿no? Construcción de carreteras, de colegios, hospitales, ¿no? Que pueden cambiar de nombre, construcción, instalación, mejoramiento, ¿no? Etcétera. Pueden tener algunas denominaciones distintas. Pero esos son los cuatro grupos o tipos de objetos que contrata el Estado, lo que también coinciden con los registros en los cuales un proveedor tiene que haberse inscrito para poder participar en estas contrataciones públicas, ¿no? El registro de proveedores de bienes, registro de proveedores de servicios, registro de proveedores de consultoría de obras y registro de proveedores de ejecución de obras, que es el primer paso que tiene que tener un proveedor para poder venderle al Estado, ¿no? Estar inscrito en alguno de estos registros o en varios de ellos, depende de lo que desea desarrollar, ¿no? Ahora, es importante que conozcamos algunos términos, que los tengamos bien definidos, para que a lo largo de las semanas que vamos a estar con ustedes, ustedes sepan cuando hablamos de alguna situación en particular, a qué nos referimos, ¿no? Porque muchas veces, inclusive hasta los mismos funcionarios o servidores públicos confunden estos términos, proveedor, participante, postor y contratista, ¿no? Usted puede encontrar de repente en un pliego de absolución de consultas donde dice el postor consulta y en la absolución de consultas todavía no hay postor, estamos con participante, ¿no? Vamos a ver ahorita, proveedor es toda persona natural o jurídica que vende o arrienda bienes, presta servicios, todos ustedes, yo, todos somos proveedores, ¿no? En términos generales, ¿no? Y si estamos inscritos en el Registro Nacional de Proveedores, somos proveedores inscritos en el Registro Nacional de Proveedores. Participante es un proveedor que se ha registrado para intervenir en un procedimiento de selección. Una entidad pública convocó a través del SEACE un procedimiento de selección y un proveedor se registró. Entonces adquiere la condición de participante. Luego de que un participante ha presentado su oferta, adquiere la condición de postor. ¿Se dan cuenta? O sea, acá es participante. Luego de que ya vino la etapa de presentación de ofertas y se han presentado las ofertas, ya es postor. Y el postor que se adjudica la buena pro y suscribe el contrato se le denomina contratista. Entonces hay que tener bien en cuenta estos términos porque, repito, muchas veces son mal utilizados, ¿no? Y también revisten cierta importancia en las bases, porque una base puede decir el contratista deberá presentar. Entonces, si habla de contratista, se refiere al postor que ya firmó un contrato. No quiere decir que es una obligación del postor, porque a veces me preguntan, en las bases dice que el contratista debe presentar el certificado. ¿Tengo que presentar en mi oferta? No, porque es el contratista, ya es después. Si dijera el postor deberá presentar, en ese caso, sí, el postor debe presentar en su oferta. ¿Entienden? Por ahí la importancia de que esos términos ustedes los conozcan y los apliquen de manera correcta. Ahora, hay unos términos también comunes, unas abreviaturas comunes que ustedes deben de saber porque en algún momento alguien o yo mismo en alguna conferencia que ustedes puedan participar o cuando me hagan una consulta que se puede utilizar y de repente ustedes no lo entienden, ¿no? PIA, presupuesto institucional de apertura, PIN, presupuesto institucional modificado, o sea, este es el inicial y este es el que se corrige, ¿no? PAC, Plan Anual de Contrataciones, TDR, términos de referencias, EEDT, especificaciones técnicas, que para el caso de bienes, RTM, requerimientos técnicos mínimos, OCE, organismo supervisor de las contrataciones del Estado, SEACE, Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, RNP, Registro Nacional de Proveedores, LP, licitación pública, que es para el caso de bienes y obras, CP, concurso público, que es para el caso de servicios en general y consultorías, AS, adjudicación simplificada. ¿Ok? Entonces, estos términos, en algún momento de repente ustedes los pueden escuchar y no, de repente si no los conocían, ahora ya sabemos a qué se trata. Cuando ustedes dicen RTM, requerimientos técnicos mínimos, alguien le puede decir, ¿has revisado los TDRs? ¿Qué es TDR? Entonces ya sabemos que TDR son términos de referencia y se utiliza para el caso de servicios. ¿Ok? Entonces ahí tenemos, les dejo eso.
para que ustedes sepan y podamos entendernos cuando hablemos de estos conceptos. Ahora, una contratación pública está dividida en tres fases, ¿no? Hay una fase de actos preparatorios, hay una fase de selección y hay una fase de ejecución del contrato, ¿no? O sea, la fase de ejecución del contrato, la fase de selección, ¿no? Es la que comúnmente conocemos como licitación, que es el acto donde ya se presentan las ofertas, ¿no? Ha habido la convocatoria, se hacen las consultas, se presentan las ofertas, ¿no? Todo eso. Pero antes de esta fase de selección hay actos preparatorios donde la entidad pública en su interior determina la necesidad, elabora las especificaciones técnicas, los términos de referencia o los requerimientos técnicos mínimos, los requisitos de calificación, se designa al comité de selección, se hace el estudio de mercado para establecer el valor estimado de la contratación, ¿no? Esos son los actos preparatorios. Luego de eso ya viene la selección, ¿no? Desde la convocatoria hasta antes de la suscripción del contrato. Y luego de suscrito el contrato ya viene la ejecución del contrato. ¿Okay? Entonces son las tres fases, ¿no? Y en esas tres fases un proveedor participa en esas tres fases, ¿no? O puede participar en ellas y en algunas de ellas pues tiene que intervenir y estas fases están normadas también, ¿no? Por eso que es importante que sepamos pues de que existen estas tres fases de la contratación pública. O sea, no solamente es la fase de selección, ¿no? Como la conocida como licitación, porque de repente, como suele suceder, nos preparamos solamente para la fase de selección, ¿no? Presentamos nuestra oferta, nos otorga la buena pro, celebramos el otorgamiento de la buena pro, pero luego de que usted suscribe el contrato pueden presentarse algunas dificultades. De repente le dieron la buena pro y ni siquiera logra suscribir el contrato, ¿no? ¿Por qué? Porque no se preparó para esa fase, para la fase posterior a la de selección, ¿no? Que es la suscripción del contrato y la ejecución del contrato. De repente usted no leyó bien los términos de referencia, solamente leyó hasta la presentación de ofertas y no leyó que en los términos de referencia, que es de la ejecución del contrato, habían condiciones que usted debe de cumplir para que no sea penalizado, para que el contrato no sea resuelto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, son tres fases en las cuales ustedes pueden participar y tienen que estar bien preparados, ¿no? Ahora, para poder venderle al Estado, ¿no? Un requisito importante es que el proveedor cuente con registro, con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores, ¿no? Y este registro se hace, ustedes pueden encontrar, acá les estamos dejando la dirección para que ustedes puedan ingresar luego, las diapositivas las tienen, ¿no? Y acá encuentran la información de cómo se realiza el trámite para inscribirse, ¿no? En estos capítulos, proveedores de bienes, proveedores de servicios, o puede hacer una inscripción en los dos, de bienes y servicios, o como ejecutor de obras o como consultor de obras, ¿no? En esta dirección ustedes pueden encontrar la información para que puedan ver cómo se realiza ese trámite de registro nacional de proveedores. Y la página que ha desarrollado ahora el OCE es bastante amigable porque acá le dice todos los trámites que tiene que hacer, ¿no? Para poder inscribirse como proveedor hay que pagar unos derechos, una tasa, ¿no? Que se puede hacer a través de algunos bancos, de manera o por internet en pagalo.pe, o por transferencias interbancarias para los proveedores no domiciliados, ¿no? Ahí están los derechos que hay que pagar. Se hace el pago, luego de haber hecho el pago, tiene que ingresar a esta dirección electrónica para ingresar al formulario, ¿no? Cuando hace el pago se le asigna un código, le dan una contraseña, en el voucher aparece un código, el usuario su RUC, ingresa el código y entra a esta plataforma donde se le va a mostrar un formulario que usted tiene que ingresar la información de su empresa. Ese formulario se envía de manera automática, electrónica al OCE. El OCE evalúa esa información y si está todo bien, ¿no? Le emite el certificado de estar inscrito como proveedor del Estado, ¿no? Si hubiera alguna observación, le notifican para que usted pueda levantar la información, ¿no? Entonces el procedimiento es pagar la tasa, ingresar los datos en el formulario electrónico, el OCE valida la información y emite el certificado, ¿no? Para el caso de bienes y servicios, esto es bastante rápido, para proveedores nacionales también, muy rápido, pero para el caso de consultores de obras, ejecutores de obras y proveedores extranjeros,
ya hay que seguir otros pasos, ¿no? O sea, hacemos el pago del derecho, accedemos al formulario electrónico, llenamos el formulario electrónico, se envía por la web este formulario electrónico, el OCE evalúa y aprueba, emite el certificado de inscripción. Esta inscripción, este registro es de vigencia indefinida. Antes todos los años había que renovar la inscripción en el RNP, pero ahora es de vigencia indefinida, no hay que estarlo renovando todos los años, pero sí existe una obligación de mantener actualizada la información declarada ante el RNP, ¿no? La información legal y la información financiera que usted hubiera declarado, tiene que mantenerla actualizada. Si usted no actualiza su información y el OCE lo detecta, pueden suspender su registro y con registro suspendido usted no puede presentarse a procedimiento de selección, ¿no? Entonces, en primer paso, tener mi RNP. Yo tengo mi RNP y luego ya tengo que hacer las búsquedas en el SEACE, ¿no? El Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, para ir viendo qué oportunidades de negocios existen a las cuales yo me puedo presentar, ¿no? Y hay algunas direcciones como el Plan Anual de Contrataciones del Estado, que está en esta URL, ¿no? Que las entidades públicas informan todas las contrataciones que van a realizar en determinado año, ¿no? En el 2021 aprueban su plan anual, en el 2020 también un plan anual, que también uno puede consultar para ir preveyendo, ¿no? Si es que una entidad pública va a contratar lo que yo vendo, ¿no? En un determinado mes, ¿no? Por ejemplo, yo puedo entrar al plan anual de SEDAPAL, ¿no? Y verificar cuándo SEDAPAL va a convocar, por ejemplo, llantas, que es lo que yo vendo, ¿no? Entonces me voy preparando ya para esa fecha con mis stocks, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay una información que podemos ver en el plan anual. El SEACE también tiene un módulo que se llama difusión de requerimientos y el más importante de ellos es el buscador de procedimiento de selección, ¿no? Casi se convocan todos los días, ¿no? Cada día hay más de 150 o hasta 200 a veces o más procedimientos de selección que convocan las distintas entidades públicas, donde uno ya va verificando pues qué es lo que vende. Hay un seminario que tiene como título el SEACE Oportunidades de Negocios, donde vamos a hacer ejercicios con esto, ¿no? Cómo ingresar, cómo buscar, todo, ¿no? Ahora, como este es un resumen, repito, ¿no? Vamos a hablarlo solamente rápidamente. Entonces, nosotros ingresamos a este buscador, el sistema busca los resultados de las convocatorias del día o según la búsqueda que usted haya hecho, puede ser por provincia, por departamento, puede ser por tipo, si es bienes, servicios, consultoría, ¿no? Por una determinada fechas, ¿no? Hay búsquedas de modos avanzados, ¿no? Que repito, eso se va a ver en el seminario número 4, ¿no? Entonces, identificamos los procesos que se han convocado, ¿no? Entramos a acciones para ver el detalle del proceso, verificamos el cronograma del proceso. Estos procesos se desarrollan en un determinado periodo de tiempo que está normado también, ¿no? Verificamos las distintas etapas, hasta cuándo me puedo registrar, hasta qué plazo como máximo puedo presentar consultas y observaciones, cuándo hay que presentar las ofertas, cuándo se va a otorgar la buena pro, ¿no? Ahí está todo en el cronograma, ¿no? Verificamos el tipo de procedimiento de selección y qué es lo que se va a contratar como mínimo, ¿no? Está toda la información, ¿no? O sea, tenemos que ver el tipo de proceso, si es una simplificada, concurso público, licitación pública, porque cada una de ellas tiene ciertas características, el objeto del proceso, qué es lo que se va a contratar, y el cronograma del proceso, ¿no? Esa es la información mínima que usted tiene que ver en esta ficha del SEACE para poder, pues, ir determinando si es que se va a presentar, ¿no? O sea, como se publican 100, 200, usted hace esta búsqueda, ¿no? Y revisa, a ver, este sí me interesa. Entonces, si usted identifica un proceso que le interesa, ya ese proceso, usted va a buscar las bases del procedimiento de selección, descarga las bases del procedimiento de selección a su computadora y ya hace una revisión de esas bases, ¿no? O sea, lo primero que tenemos que hacer es una búsqueda. Buscamos, identificamos, a ver, qué entidad está convocando, qué tipo de proceso, cuál es el cronograma, qué es lo que van a contratar. Ok, yo vendo esto. Entonces reviso, busco las bases, descargo las bases y ya hago una revisión de esas bases y el análisis de esas bases, que también es un seminario que está programado más adelante, que es cómo analizar las bases de un procedimiento de selección.
¿Ok? Entonces usted hace eso. Entonces, y ahora ya estamos trabajando con bases estándar, ¿no? Ya hace algunos años, 2012 me parece que es, o 2010, el OCE aprueba unas bases estándar que tienen que utilizar todas las entidades públicas, ¿no? Que tienen dos secciones, la sección general, la sección específica, y que también contienen unos anexos donde están los modelos de formatos que ustedes tienen que utilizar para elaborar sus ofertas, ¿no? Entonces, como son bases estándar, ya esto nos da bastante facilidad para un mejor análisis de este documento, porque tienen un determinado orden que no puede ser cambiado, no puede ser modificado, ¿no? Anteriormente, cuando no había bases estándar, cada entidad pública, ¿no? Elaboraba sus bases según sus propios criterios y estas pues tenían diferente orden, diferentes conceptos, diferentes criterios, ¿no? Entonces ya al tener bases estándar, ya todas tienen un mismo orden, un mismo concepto, un mismo criterio que lo se ha establecido y tienen algunas notas inclusive que le dicen a la entidad, oye, puedes hacer esto, esto no lo puedes hacer, esto se puede, esto se debe, ¿no? Ahí tienen algunas indicaciones que van facilitándonos el trabajo para poder analizarlas y elaborar nuestras ofertas, ¿no? En estas bases constituyen las reglas del procedimiento de selección. Está, por ejemplo, tienen información del contenido de las ofertas, qué debe de contener la oferta. Está información del requerimiento, en qué consiste el requerimiento de la entidad pública, ¿no? Cuáles son las características de lo que vas a contratar, en qué tiempo se va a contratar, plazo de entrega, garantía, etcétera, etcétera. Está esa información. Tiene los factores de evaluación y también hay información respecto a los requisitos para la ejecución del contrato, ¿no? Que es la información mínima que nosotros recomendamos que usted debe revisar, ¿no? ¿Cuál es el contenido de las ofertas? El requerimiento en sí, cómo se va a evaluar las ofertas y qué sucede para la suscripción del contrato para que usted logre suscribir el contrato, ¿no? Entonces, si usted ha hecho este análisis de las bases y dice, ok, este requerimiento sí, yo lo puedo cumplir, la evaluación me convence, voy a sacar un buen puntaje, cumplo con los requisitos de calificación y tengo todos los documentos de presentación obligatoria. Entonces, sí me interesa este proceso, ¿no? Entonces, sí. ¿Y qué hago? Me registro. Yo he hecho mi análisis de las bases y he determinado que sí me puedo presentar ese proceso, entonces me registro en ese procedimiento de selección que ahora se hace de manera electrónica a través del SEACE, ¿no? El registro es obligatorio, o sea, para poder presentar su oferta usted tiene que registrarse en el proceso, es gratuito, o sea, no hay ningún pago, y tiene que tener inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores. Y el plazo del registro está establecido en este cronograma, ¿no? Que es desde el día siguiente de la convocatoria hasta antes de la presentación de ofertas, ¿no? O sea, está en el cronograma y este es el plazo que debe tener, ¿no? Entonces, me registro en el procedimiento de selección, ¿no? Y estos procedimientos de selección, según su tipo, ¿no? Cambian un poco sus plazos y sus procedimientos, ¿no? Y eso está en función, pues, a la ley de presupuesto cada año que se aprueba. Se establecen, pues, los montos para estos tipos, para definir estos tipos de procesos que pueden ser licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, contratación directa, subasta inversa electrónica, comparación de precios y selección de consultores individuales, ¿no? Y estos son los topes para licitación pública, mayor de 400.000 soles para el caso de bienes y mayor de 1.800.000 soles para el caso de ejecución de obras. Concursos públicos mayor a 400.000 soles y así, ¿no? Si es una si el monto es de 35.200 y menor a 400.000, es una adjudicación simplificada para el caso de bienes y servicios y el caso de consultorías de 35.200 a 1.800, ¿no? Entonces, dependiendo del monto estimado de la contratación, se determina si se trata de una licitación pública, concurso público o una adjudicación simplificada, ¿no? En función a esta tabla que cada año puede ir cambiando porque varía en función a la UIT. Y dependiendo del tipo de proceso, si es licitación pública, si es concurso público, si es simplificada, también cambian los plazos del proceso, ¿no? Si es licitación pública o concurso público, el plazo es mayor, ¿no? Entre la etapa de convocatoria y la presentación de oferta hay 22 días, ¿no? Y hay también algunos plazos que deben ser cumplidos entre cada actuación del procedimiento de selección. Si es concurso público de consultorías, también cambia. Las simplificadas son más rápidas, convocatoria, registros participantes, ¿no? Ese es el plazo de una adjudicación simplificada para el caso de bienes y servicios.
Y para el caso de una adjudicación simplificada de obras, acá, por ejemplo, son 2 días para formulación de consultas y 2 días para la absolución. Y si es una obra, son 3 días para formular y 3 días para hacer. Va cambiando, ¿se dan cuenta? O sea, dependiendo del tipo de proceso y el objeto de la convocatoria, pueden ir cambiando estos plazos. No que nosotros lo dejamos para que ustedes lo puedan ya revisar con detenimiento, porque dado el poco tiempo que tenemos que ir avanzando rápido con el tema. Y igual, ¿no? Si se trata de una adjudicación simplificada para consultorías, también estos son los plazos que establece nuestra normativa. ¿Ok? Entonces, ya hemos revisado un proceso, ya sabemos que si es una licitación pública y concurso público, los plazos son mayores. Si es una simplificada de tiempo es menor, entonces yo tengo que estar preparado para poder actuar rápidamente si he determinado que una entidad pública está convocando una adjudicación simplificada, el plazo es rápido, entonces tengo que estar preparado para poder presentar mis consultas y observaciones en 2 días, porque solamente me dan 2 días para presentar consultas y observaciones. Pero si se trata de una licitación pública o concurso público, para presentar consultas y observaciones tengo 10 días, entonces acá tengo más plazo para poder llamar a mi equipo de mi empresa, ¿no? Y ir estableciendo qué consultas y observaciones vamos a presentar a las bases, ¿no? Entonces, por eso, repito, de allí la importancia de todos los días revisar en el SEACE que se ha convocado, hacer este análisis, identificar, revisar las bases, e irme preparando para hacer mis consultas y observaciones, ¿no? Entonces, analizar las bases del procedimiento de selección, no dejar de formular consultas y observaciones. Las consultas están referidas a una solicitud de aclaración, de precisión, o que yo solicite que se modifique algún extremo de las bases, ¿no? Y una observación se refiere, ¿no?, a un cuestionamiento a un extremo de las bases por incumplimiento de la normativa en contrataciones públicas o por incumplimiento en la norma que regula el objeto de la contratación. En ese caso tengo que observar las bases. Y cuando es consultas, solamente digo, señores comité de selección, pueden aclarar esto o podrían ustedes modificar este extremo de las bases. Eso es una consulta. Y una observación es, observamos las bases del procedimiento de selección porque en el numeral tal señalan blanco, pero en el reglamento dice que no es blanco, sino es gris. O en la directiva tal dice que esto debe ser de esta manera y ustedes están pidiéndolo de esta manera. O las bases estándar no permiten que usted haga eso, ¿no? Entonces, eso es una observación. Cuando las bases contienen algo que transgrede la norma de contratación pública o la norma que regula el objeto de la convocatoria, y una consulta, repito, es una solicitud de aclaración. Esa es la diferencia que hay entre los dos. Ahora se presentan juntos todos, ¿no? Anteriormente se presentaban primero las consultas, absorbían las consultas, luego se presentaban las observaciones, pero con la normativa actual todo se presenta juntos. Yo presento juntos mis consultas y mis observaciones. Y la entidad absuelve también de manera conjunta las consultas y las observaciones. En el caso de licitaciones públicas y concursos públicos, ¿no? Está permitido que se solicite la elevación al OCE del pliego de absolución de consultas y observaciones. O sea, yo presento mis consultas y observaciones, si es una licitación pública o un concurso público, la entidad las absuelve, ¿no? Y al absolver también publica las bases integradas, y yo como participante reviso, y si veo que en ese pliego de absolución de consultas y observaciones o en esas bases integradas existe alguna transgresión a la normativa o existe alguna transgresión a la norma que regula el objeto de la contratación, puedo solicitar, ¿no?, que el OCE emita un pronunciamiento, ¿no?, porque yo cuestiono esos documentos, ¿no? Cuestiono la absolución de consultas o cuestiono las bases integradas. Entonces, y el OCE va a emitir un pronunciamiento. Pero lamentablemente ese procedimiento ahora tiene un costo. Hay que pagar una tasa de 1.209 soles. Anteriormente no había costo, y hace algunos años sí hubo también un costo, pero era solamente de 375 soles si la memoria no me falla. Y ahora no entiendo y no veo justificación para que se cobre tanto. 1.209 soles me parece demasiado alto el monto que está cobrando el OCE para emitir un pronunciamiento. Esa solicitud de elevación debe de hacerse máximo dentro de los 3 días hábiles siguientes de notificado en el SEACE el pliego de absolución de consultas y observaciones y las bases integradas, ¿no? Y se presenta a la entidad pública
con un documento simple, ¿no? Indicando cuáles son los cuestionamientos y adjuntando el documento del pago de los derechos, ¿no? Entonces, según la normativa, eso se debe hacer a través del SEACE, pero todavía el OCE no ha implementado esa funcionalidad para que la elevación se haga a través del SEACE. Ok, una vez de que se ha emitido las bases integradas y estas no han sido cuestionadas por nadie, ¿no? Ya esas bases integradas no pueden ser modificadas, nada. Si el OCE ha emitido su pronunciamiento en licitación pública o concurso público ante cuestionamientos, el OCE, junto con su pronunciamiento, publica las bases integradas definitivas. O sea, si nadie cuestionó, ya hay bases integradas y esas son las que rigen el procedimiento de selección. Si alguien cuestionó y se fue al OCE y el OCE emite su pronunciamiento, junto con su pronunciamiento, el OCE emite bases integradas definitivas. ¿Ok? Y esas bases integradas o bases integradas definitivas no pueden ser cuestionadas en ninguna instancia, ¿no? O sea, no se pueden apelar, no se pueden cuestionar, no se puede emitir una solicitud de cuestionamiento por las bases integradas, nada de eso está prohibido, ¿no? Las bases integradas y las bases integradas definitivas, según sea el caso, deben contener, ¿no?, las modificaciones que se hubieran surgido a las bases producto de la solución de consultas y observaciones. Si el comité de selección, al resolver una observación, dice, las bases dicen blanco, pero lo vamos a cambiar a blanco y rojo, entonces, ese blanco y rojo tienen que estar en las bases integradas que se está publicando, ¿no? O sea, las bases integradas contienen las modificaciones producto, ¿no?, de la solución de consultas y observaciones y o del pronunciamiento del OCE. Luego de que se ha publicado estas bases integradas o las bases integradas definitivas, ya comienza a computarse el plazo para que el proveedor o el participante presente su oferta, ¿no? En el cronograma se indica el plazo, ¿no? Si es una adjudicación simplificada, el plazo mínimo son 3 días. Si es un concurso público o licitación pública, el plazo mínimo que debe de haber son 7 días entre la integración y la presentación de oferta, ¿no? Según los esquemas que hemos visto anteriormente, ¿no? Entonces, formulación de consultas y observaciones, absolución de consultas y observaciones, integración de bases, y luego de que se han integrado las bases ya viene el momento en que se presentan las ofertas, ¿no? Y estas, estoy retrocediendo, ¿cierto? Y estas ofertas, ¿no?, tienen que presentarse en la fecha que establece el cronograma. No olvide hacer seguimiento al procedimiento de selección en el SEACE, ¿no? O sea, si usted se ha registrado en un procedimiento de selección, la recomendación es que todos los días ingrese a la ficha de ese procedimiento de selección y verifique si está habido de repente alguna postergación, alguna nulidad, ¿no?, o alguna acción de supervisión del OCE, ¿no? Eso es importante, por si acaso. Una vez que se han presentado las ofertas, ¿no?, ya el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones pasa pues a determinar, ¿no?, la admisión de las ofertas, la evaluación de las ofertas y la calificación de las ofertas, ¿no? Entonces, esto es lo que va a suceder en esa fase. Entonces, de allí la importancia de que si usted sabe que su oferta va a pasar por estos 3 filtros, admisión, evaluación y calificación, entonces yo en mi oferta tengo que estar seguro que estoy presentando los documentos que a mí me piden para que la oferta sea admitida, para que la oferta sea evaluada y para que la oferta sea calificada, ¿no? Por eso de ahí la importancia de que ustedes en las bases no tengan claridad respecto a qué documentos tienen que presentar para la admisión, para la evaluación y para la calificación. En la admisión se encuentran en el numeral 2.211 del capítulo 2 de la sesión específica. De la evaluación se encuentran en el capítulo 4 de la sesión específica y de la calificación se encuentran en el numeral 3.2 del capítulo 3 de la sesión específica. Esas cuentas todas ya están en un determinado orden en las bases estándar, ¿no? Algunos de los errores comunes más frecuentes al elaborar o al presentar las ofertas es no leer o interpretar indebidamente las bases del procedimiento de selección. O sea, muchas veces nos llaman, nos hacen consultas y nosotros vamos a las bases y encontramos la respuesta a la consulta que nos están formulando. O sea, nos damos cuenta que muchas de las personas que nos llaman, inclusive algunos
clientes que nos llaman, ¿no? No hacen una buena lectura de las bases o no interpretan debidamente estas bases, ¿no? Eso es algo muy común, ¿no? Entonces necesitamos, pues, en nuestras empresas, contar con personal, ¿no? que lea bien, que le guste la lectura y que lea bien y que interprete debidamente los documentos del procedimiento de selección, porque esto genera muchos problemas, ¿no? O por no haber leído, o por haber leído mal, o por haber interpretado indebidamente las bases de un procedimiento de selección. Otro error es no presentar todos los documentos obligatorios, o sea, hay una relación de documentos obligatorios en el 2.211, ¿no? Y de repente no se presentó un documento obligatorio y la oferta no es admitida. Algo que suele suceder lamentablemente es que algunos proveedores, con el fin de hacerse a la buena pro, no presentan documentos con información inexacta o documentos falsos, ¿no? Que han sido adulterados. Entonces, eso no deben hacerlo porque no solamente va a determinar que su oferta no sea descalificada, sino aparte va a determinar el inicio de un procedimiento de selección y la denuncia penal contra la función jurisdiccional o contra el delito contra la fe pública, ¿no? Entonces, no debe de hacerse eso, que lamentablemente algunos todavía lo siguen haciendo. Otro de los errores que hemos visto es que no acreditan debidamente los factores de evaluación o los requisitos de calificación, no presentan facturas que no corresponden al objeto de la convocatoria. De repente estamos en una convocatoria de servicios y presentan documentos de venta de bienes, ¿no? Son cosas diferentes, entonces hay que tener cuidado con eso. Otro de los errores es que presentan incongruencias. Hay proveedores, por ejemplo, que piensan que mientras más documentos presenten es mejor, ¿no? Y no solamente presentan lo que les piden, sino presentan más documentos y no se dan cuenta que al presentar de repente un documento que nunca les pidieron, en esa documentación que están presentando adicional que nunca les pidieron, existe una contradicción respecto a su oferta o existe una contradicción respecto a lo que se solicitan en las bases. Entonces, por haber presentado documentos que no le piden, ¿no? Están presentando información incongruente o contradictoria, ¿no? Que va a determinar que la oferta sea descalificada, ¿no? Entonces son los errores más comunes al elaborar las ofertas. En el caso de bienes y servicios en general y ejecución de obras, lo que hace el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones para determinar a quién le otorga la buena pro es este orden, ¿no? Primero hace la apertura de las ofertas, luego determinan la admisión de las ofertas, luego se evalúan las ofertas, luego se califican las ofertas y se otorga la buena pro, ¿no? Luego de otorgar la buena pro viene el consentimiento de la buena pro. Ese es para el caso de bienes, selección en general y ejecución de obras. Y en el caso de consultorías en general y consultorías de obras, esto cambia porque hay un procedimiento distinto, ¿no? Acá hay una apertura y admisión de la oferta técnica. O sea, en el otro caso es solamente un solo sobre donde está todo, ¿no? En el caso de bienes, servicios en general y obras, se presenta un solo sobre donde está toda la información, ¿no? Está la oferta económica y la técnica todo junto. Pero en el caso de consultoría en general y consultoría de obras, ¿no? La oferta económica se presenta por separado. Entonces, hay primero una apertura y admisión de la oferta técnica, se califican las ofertas técnicas, se dan cuenta que es calificación, se evalúan las ofertas técnicas, luego se aperturan las ofertas económicas, se otorga la buena pro y luego viene el consentimiento de la buena pro. O sea, hay una diferencia entre estos tipos de procesos de cómo se desarrolla este ciclo para determinar a quién se le otorga la buena pro. ¿Ok? Entonces, ya nosotros revisamos las bases, armamos nuestra oferta, presentamos nuestras ofertas, el comité admite, evalúa, califica, otorga la buena pro y luego la buena pro queda consentida. Luego de que esta buena pro queda consentida, ¿no? El proveedor o el postor adjudicatario tiene que suscribir el contrato. Y para suscribir el contrato, en las bases del procedimiento de selección hay una relación de documentos que tienen que presentarse para suscribir el contrato. También yo les decía que es importante que hay que revisar eso, porque algunos revisan solamente el contenido de mis ofertas, pero no revisé, por ejemplo, que para suscribir el contrato me están pidiendo un documento y ese documento yo no lo tengo o no lo voy a poder conseguir, ¿no?
y si no logro conseguir ese documento, que podría ser de repente una carta fianza de firme cumplimiento u otro documento, una póliza de seguro o un certificado, algo que me están pidiendo para la firma del contrato, y yo no logro presentarlo dentro de los plazos establecidos, puedo perder la buena pro, ¿no? Por eso yo les decía que es importante que revisemos pues la información de los documentos para la admisión de las ofertas, para la versión de las ofertas, para la calificación de las ofertas y para la suscripción del contrato. Entonces, una vez que la buena pro queda consentida, el adjudicatario tiene 8 días hábiles para entregar a la entidad pública los documentos que le solicitan, ¿no?, para suscribir el contrato. Presento los documentos dentro de 8 días y si he presentado todo, tengo 2 días para suscribir el contrato. Si no he presentado todo o he presentado algún documento con alguna deficiencia, algún error o omisión, la entidad tiene que darme plazo para subsanar, otorgándome un plazo máximo de 4 días para subsanar algún error en los documentos. Luego del subsanado, ¿no?, tengo máximo 2 días para suscribir el contrato, ¿no? Es el ciclo ya para la suscripción del contrato. El contrato, hay que aclarar también acá 2 conceptos. Una cosa es la vigencia del contrato y otra cosa es el plazo de ejecución contractual. O sea, el contrato tiene vigencia desde que se suscribe hasta que se emite la conformidad y se hace el pago en el caso de bienes y servicios, y para el caso de consultoría y ejecución de obras hasta cuando se queda consentida la liquidación y se efectúa el pago correspondiente. Esa es la vigencia del contrato, o sea, el contrato hasta cuándo está vigente. Y otra cosa es el plazo de ejecución contractual, o sea, el tiempo, el periodo de tiempo con que yo cuento para poder desarrollar la prestación, ¿no? Hacer entrega de los bienes, ejecutar el servicio o ejecutar la obra. ¿Cuánto de plazo tengo? Y eso dice, se inicia desde el día siguiente del perfeccionamiento del contrato o desde la fecha que se establezca en el contrato o desde la fecha en que se cumplan las condiciones previstas en el contrato según sea el caso, ¿no? O sea, desde ahí se inicia. Y durante esta ejecución del contrato, los plazos se computan en días calendarios, excepto en los casos que establezca el reglamento, ¿no? Y el plazo de ejecución contractual está establecido también en las bases del procedimiento de selección, ¿no? Me parece que es el numeral 1.9. En el numeral 1.9 del capítulo 1 de la sesión específica dice el plazo de ejecución contractual, ¿no? Y también en el capítulo 3, en el requerimiento, se establece el plazo, o sea, se inicia desde el día de perfeccionamiento o el día que establezcan las bases cuando va a iniciar o el contrato, ¿no? Y culmina en el plazo que está establecido en los documentos de procedimiento de selección, ¿no? Puede ser un año, puede ser 60 días para el caso de una obra de repente, ¿no? O sea, ahí está establecido cuánto tiempo va a durar el plazo de ejecución contractual, no el plazo del contrato, porque el contrato puede tener vigencia más allá del plazo de ejecución contractual, si es que evidentemente la conformidad se emite posteriormente y se paga también posteriormente, ¿no? O sea, una cosa es vigencia del contrato y otra cosa es plazo de ejecución contractual, son 2 cosas diferentes. Ahora, en estos procedimientos de contratación pública, si surgiera alguna controversia, ¿no? Hay mecanismos para solucionar estas controversias. En la fase de selección, les habíamos hablado que hay 3 fases, la fase de actos preparatorios, la fase de selección y la fase de ejecución contractual. Si estamos en una controversia en la fase de selección, se resuelve a través de un recurso de apelación que se puede presentar ante la entidad pública o ante el tribunal, ¿no? También tenemos un seminario que se llama recurso de apelación donde vamos a ampliar esto. Y si hay una controversia en la fase de ejecución contractual, se resuelve a través de conciliación, arbitraje o a través de la Junta de Resolución de Disputas para el caso de ejecución de obras. Ok, entonces, eso ya es en la fase de ejecución del contrato. Recomendaciones finales que hacemos ya luego de este resumen que hemos desarrollado desde la obtención del RNP, la búsqueda en el SEACE, el análisis de las bases, ¿no? La formulación de consultas de observaciones, la integración, la elaboración de la oferta, la presentación de la oferta.
cómo se admite la oferta, cómo se evalúa la oferta, cómo se califica la oferta, ¿no? Luego viene ya una controversia que pueda haber, luego la discusión del contrato, ¿no? Y estos temas, repito, van a ser ampliados en cada semana, ¿no? Tenemos un seminario que se llama búsquedas en SEA, oportunidades de negocios en SEACE, otro de cómo analizar las bases del procedimiento de selección, formulación de consultas y observaciones, cómo elaborar una oferta exitosa, admisión, evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro, ¿no? El recurso a apelación, ¿no? Ejecución del contrato. O sea, en cada seminario vamos a ir ampliando todo el resumen del ciclo de cómo se realiza una contratación que hemos desarrollado el día de hoy en este seminario que tiene como título, pues, cómo contratar con el Estado, resumen, ¿no? Porque les estamos contando todo el ciclo de manera resumida, lo cual va a ser ampliado a lo largo de las siguientes semanas. Entonces, recomendaciones finales. Formule consultas y observaciones a las bases para que el proceso sea más transparente. O sea, si es necesario que esas bases sean claras, ¿no? Porque no vaya a ser que de repente usted, por no hacer una consulta o una observación, usted le otorgaron la buena pro, firmó el contrato y en la ejecución del contrato tiene alguna dificultad, ¿no? Que pudo ser precisada o aclarada a través de una consulta que usted debió formular en la etapa correspondiente. Haga seguimiento del proceso a través del SEACE, ya se lo hemos dicho también varias veces, ¿no? Si usted va a participar en un proceso, todos los días ingresa al proceso a revisar si hay alguna elaboración en el proceso. Si usted se presenta frecuentemente en estos procesos, tenga archivos ordenados de los documentos más usuales, los certificados, autorizaciones, currículum vitae, contratos, facturas para acreditar la experiencia del postor, ¿no? Yo me presento a cada rato proceso, entonces tengo mi file de certificados, mi file de currículum, mi file de factura, mi file de contratos, ¿no? Todo ya separado para no tener que estar buscando a cada rato. Yo tengo separado la información que sí, casi siempre me están pidiendo, ¿no? Revise pronunciamientos del OCE, opiniones del OCE y resoluciones del OCE, que eso me va dando criterios interpretativos para poder de repente sustentar bien una observación a las bases o una consulta o un reclamo o una apelación, ¿no? Entonces ahí vamos a, es importante también eso, ¿no? Que revisemos estos pronunciamientos, opiniones y resoluciones del OCE. Lea y analice detenidamente las bases del procedimiento de selección. O sea, lo que le decía yo, que hay gente que no lee o que no hace un buen análisis. Es importante esto, ¿no? Leer y analizar detenidamente las bases. Y esto que algunos consideran que es un gasto, cuando ya hemos, al menos nosotros le hemos demostrado a nuestros clientes y a muchas personas que no es un gasto contar con el asesoramiento correspondiente, no es un gasto, es una inversión, porque esto los puede ayudar a solucionar muchos problemas, ¿no? Por ejemplo, a nosotros en este tiempo de la pandemia nos han llamado mucho por solicitudes de ampliación de plazo, por penalidades, por resolución de contrato, por supresión de contrato, ¿no? Que si alguien, un proveedor cuenta ya con un staff de asesores o con un asesor que lo ayuda a resolver esos temas, pues eso es bueno, ¿no? Entonces, y yo diría que hasta indispensable, ¿no? Porque siempre va a haber alguna situación en la cual usted necesite, ¿no? De la opinión, de asesoramiento de alguien que conozca más que usted. El día de mañana les va a llegar este certificado, ¿no? Es el que emite la plataforma que usamos nosotros de GoToWebinar, pero si alguien está interesado en los certificados que emitimos nosotros, hay hasta 3 tipos de certificaciones opcional, un certificado por cada webinar, o sea, por 4 horas lectivas, un certificado por los 12 webinars principales que vamos a dictar, este es el primero, son 12 webinars principales por 48 horas lectivas con como contrataciones exitosas con el Estado, o un diploma en contrataciones exitosas con el Estado, los que siguen los 12 webinars, 6 webinars complementarios, vamos a editar como 10, pero basta con que sigan 6 y desarrollen algunos casos que vamos a enviar, ¿no? Van a tener un diploma por 120 horas lectivas. La información la tienen en su panel de control para que la puedan analizar, ¿no? Y el servicio que nosotros le brindamos a nuestros clientes, que les damos, es el servicio de asesoría integral Cita Fácil. Nuestros clientes hacen un pago fijo mensual, o sea, es un fee, todos los meses se paga un monto fijo
y les damos el asesoramiento en todas estas fases de la contratación pública, ¿no? En la fase de datos preparatorios, en la fase de selección y en la fase de ejecución del contrato, ¿no? Estamos con nuestros clientes solucionando los problemas que se les pudieran presentar en todas estas fases, ¿no? El servicio incluye el envío de información diaria del SEACE, o sea, el cliente no tiene que hacer búsquedas en el SEACE, sino nosotros hacemos búsquedas por ellos, le enviamos al cliente la información en el SEACE, ¿no? El cliente analiza la data y si se va a presentar nos avisa y vamos diseñando una estrategia junto con el cliente para podernos presentar a ese proceso, ¿no? Las consultas que hay que presentar, las observaciones, qué dudas tienen en los documentos que van a presentar, etcétera, etcétera, para poder elaborar una oferta adecuada que sea admitida, evaluada y calificada y no tenga problemas, ¿no? Luego, si logran suscribir el contrato, también estamos con el cliente, ¿no? Resolviendo sus dificultades que se les pudieran presentar en el caso de penalidades, ampliaciones, adicionales, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el servicio Licita Fácil. Ok, por mi parte, eso es todo lo que tengo en el tiempo de exposición. Esos son mis datos de contacto que los estoy mostrando en pantalla. Aquellos que deseen comunicarse conmigo o conocer más de nuestros servicios pueden entrar a la página de compras estatales donde publicamos todos los días noticias y artículos relacionados a las contrataciones públicas y lucha contra la corrupción. El servicio Licita Fácil, ustedes pueden encontrar la información en esta dirección electrónica del servicio que les he hablado. Nuestros webinars se publican en esta dirección. Mi correo personal, el correo de denuncia, si alguien quiere informarnos de algún acto irregular, nos escribe en este correo. Y mi teléfono personal con WhatsApp, aquellos que quieran comunicarse conmigo para hacer alguna consulta. Muy bien, 151 personas conectadas a esta hora, gracias, es un buen número. Permítame tomar un poco de agua y damos pase a la sesión de preguntas. Muy bien, amigos, les agradezco mucho su asistencia. No se olviden que la próxima semana tenemos responsabilidad en las contrataciones con el Estado, ¿no? Que tengan un buen fin de semana y hasta otra oportunidad.